Todos eléctricos. Todos eléctricos. Todos eléctricos. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, ya ha llegado el día. Hoy es el 26 de enero 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy es pues el día que repasa Tesla los resultados del cuarto trimestre y de todo el 2021. Y junto con este repaso nos han prometido esta vez una actualización sobre sus productos futuros y bueno, va a estar Elon Musk también en la llamada. Voy a preparar la cosa aquí un poquito. Empieza la llamada con inversores y quiero destacar que es una llamada. Entonces no hay presentación de vídeo. Vais a tener que aguantar, mirarme a mí. Es lo que hay. Ellas lo van a hacer solamente por audio. Pero empiezan a las 11:30. Nos quedan unos 10 minutos aproximadamente y pensaba que podíamos pues, estar aquí, de charleta un ratito antes. Voy a mirar aquí, tengo el chat, tengo otras cosas aquí. Y quizás también podríamos echar un vistazo rápido porque lo primero que publican, mira, es una carta así sobre los resultados y hay algunas cositas interesantes en esta carta. Aquí lo vemos en la pantalla, ¿no? También podéis comentar cosas en el chat y vamos a ver si me da para mirarlo todo, ¿no? Entonces, la carta que tenemos aquí empieza con pues un resumen, un poquito de finanzas, lo cual, bueno, quizás no es lo más interesante, pero en resumen, el margen bruto en el cuarto trimestre, el que tenemos aquí, sobre los coches, sigue alto, sigue a 30% del margen bruto, lo que estaba comentando en mi último vídeo, donde pues Tesla tiene un margen bruto muy alto sobre sus coches y justamente en el anterior vídeo que publiqué, pues se trataba sobre por qué no bajan los precios, ¿no? Y es más bien por la falta o por la demanda tan alta que tienen, ¿no? Entonces, los demás números realmente no sorprenden demasiado, siguen en una línea bastante positiva. Los que seguís la bolsa habréis visto que justamente al publicar esta carta ha caído 4 o 5% en el mercado y luego ha vuelto a subir casi a donde cerraba y está más o menos plano ahora. Es muy típico que cuando se publica información, la primera reacción, independiente de qué información es, pues es caer, porque al publicar la información y ya saber los márgenes, los resultados y todos, pues ya hemos puesto como un techo a todo lo que esperábamos. Entonces, tampoco voy a hablar demasiado de los números porque son, vamos, no lo más interesante, ¿no? Sin embargo, si avanzamos un poco, aquí hablan de los números de vehículos que ya han producido y entregados. Eso ya los conocíamos bastante bien, pero lo interesante empieza aquí en la página 9. En la página 9 hablan de su pues, Installed Annual Capacity, la capacidad anual instalada, donde si sumamos, pues tienen aproximadamente 1.100.000 vehículos de capacidad de producción. Yo, de hecho, pensaba que era más alto. Yo creo que estos números se tiran para abajo porque en el cuarto trimestre han producido más de 300.000 vehículos y si multiplicamos eso por un año, pues estamos hablando ya de 1.200.000 vehículos. Entonces yo creo que estos números son no quieren pasarse, ¿no? Pero lo más importante y lo más interesante es lo que comentan aquí sobre los sitios de producción. Lo primero, por supuesto, es que en Texas ponen aquí que han empezado ya la producción del Model Y, pero les falta la certificación final para que puedan empezar a entregarlos a los clientes. Pero parece que es lo único que falta. Más interesante es, ya me he ido, aquí abajo sobre Berlín. En Berlín comentan que han empezado
bueno, empezaron a comprobar las líneas de producción a finales de 2021 y todavía están en proceso de finalizar los permisos de producción con las autoridades alemanes. Y ya sabemos que más que nada es un papeleo creo que les falta, ¿no? Y curiosamente aquí indican que los primeros vehículos que salen de Giga Berlin será con las celdas 2170. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que Tesla actualmente utilizan dos tipos de celda, 1860 creo que se llaman, en el Model S y el Model X, y los 2170, que son los que usan actualmente en el Model 3 y el Model Y, y los llevan usando desde 2017. Y los nuevos que utilizan, que van a utilizar, son los 4680, los que presentaron durante el Battery Day. Lo que nos confirma aquí Tesla es que las primeras unidades que salen de Giga Berlin no van a tener la batería 4680. Curioso. Esas son las baterías que nos van a permitir la batería estructural. Sin embargo, en Giga Texas no comentan nada de eso. No comentan que los primeros van a salir con 2170. Y si avanzamos un poco en la carta aquí, en las últimas páginas, bueno, hay más sobre detalles de producción y eso. Si avanzamos aquí, hay unas imágenes aquí al final. Por cierto, Giga Berlin aquí adornado con graffiti de artistas locales. Me encanta, me parece muy chulo, muy chulo. Y bueno, esta también es una foto de Giga Berlin, donde, no sé, un proceso de control de calidad. Más cosas de Giga Berlin. Y cuando llegamos ya a Giga Texas, vemos aquí la línea de producción, donde vemos aquí en esta foto en concreto que están montando los asientos directamente encima de la batería estructural. Eso es distinto al proceso que hacen con las baterías no estructurales, con los antiguos o los que usan hasta ahora, donde se monta todo el coche y los asientos luego se montan dentro. Pero como la batería es estructural, pues es parte pues de la misma estructura del coche y las cosas se montan directamente encima ahí. Creo que hay otra foto, aquí vemos también otra foto de Giga. No, ¿me estoy equivocando? No, esa es la única foto que tenemos de las baterías estructurales, pero todo indica que en Texas sí que van a empezar directamente con los 4680. También tiene su lógica porque ¿dónde están fabricando actualmente las baterías? Las baterías se están fabricando en una instalación que se llama Cato Road, que está en California, al lado de la fábrica de Fremont que tienen ahí. Entonces, yo creo, o lo que esto indica, es que en Texas van a empezar directamente con los 4680, sin embargo, en Berlín van a empezar con los 2170 y luego, pues ya cuando tengan capacidad de producción de las propias baterías 4680, ¿oís esto? Esto es que ya van a empezar la llamada enseguida. Un poco de musiquita aquí para animar. Tengo aquí el streaming de, vamos a ver, de la llamada. Lo vamos a hacer aquí en YouTube. Vamos a ponerle subtítulos, sí, para que lo vemos. Lo que voy a intentar es, mientras están ellos hablando, intentar traducir y comentar lo que pueda. Mientras, no sé qué tal se me da con los cascos y eso. Yo lo oigo más o menos lo mismo que vosotros. Pero bueno, entre eso y los subtítulos, y quizás me podéis ayudar un poquito también en los comentarios. Si algo se me escapa, algo importante durante esta llamada, coméntalo en el chat aquí en YouTube y vamos a intentar a también pues incorporar eso. Bueno, quiero saludar a alguna gente que conozco aquí en el chat. Diego Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chico? Rubén de Tesla Bricos, que tiene un canal sobre, pues, como el nombre indica, Tesla Bricos, donde hace cositas con su coche, monta luces, historias, cualquier cosa. Ahí, Fernando Tallón, que me ayuda con muchas cosas aquí en Todos Eléctricos. Y vamos, saludos a todos. Sí, DJ. Bueno, me parece pues una pena que no empiezan con las baterías estructurales en Alemania directamente, y seguro que a muchos se le van a echar un poco para atrás. Vamos a esperar, porque todos tenemos la idea de que las baterías 4680, los que presentan en batería, tendrán ciertas mejoras, ¿no?, por encima de los que tenemos actualmente, los 2170. Saludos Gonzalo, saludos, ¿quién más tenemos aquí en el chat? Valentín, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En
3 minutos empieza la llamada. La forma en la que suele pasar es, inicialmente, sale un abogado, dice un poco de que todo lo que van a decir aquí sobre prospectos futuros no son vinculantes, etc. Luego suele empezar Elon Musk hablando de los resultados y en esta ocasión nos ha prometido dar un avance sobre los productos futuros. Normalmente hago esto más que nada en Twitter, comentando las cosas simplemente así en resumen, pero pensaba que si nos cuentan cosas suficientemente interesantes, vamos entonces a comentarlos aquí en directo. Y pues eso, sobre todo información sobre nuevos productos. Yo creo que no van a usar esto como para enseñarnos un coche nuevo. No creo que van a enseñarnos o hablar del compacto que vendrá en algún momento. Yo creo que lo que van a hablar es sobre las fábricas, sobre el Cybertruck, el Semi, pues el Giga Berlin, Giga Texas, y cómo, más bien así a medio corto plazo. No creo que vamos a tener ninguna revelación. No, pero quién sabe, ¿no? Lo bueno de cuando está Elon Musk es que siempre es un poco aleatorio lo que puede soltar ahí, ¿no? Cuando en la llamada anterior, esta llamada la hacen cada trimestre, en la llamada anterior no estaba Elon Musk y entonces solamente estaban los directores que no tienen la misma libertad de hablar sobre cosas. Bueno, quería saludar también a Fernando Pina en el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Yo veo que estamos ya unos 193 personas. Espero que nos digan cosas interesantes, ¿no? Ponen en el chat qué cosas nos van a contar. ¿Y qué es lo que más os interesa escuchar? A mí me interesa un montón escuchar cuáles son los planes y cómo va la producción de las baterías 4680. Yo creo que todo depende de eso, ¿no? No vamos a tener bajadas de precios, no vamos a tener el modelo compacto, no vamos a tener el Cybertruck, no vamos a tener un Tesla Semi, no vamos a tener casi nada de eso hasta que tengamos una producción en alta calidad de los 4680. ¿Qué más nos cuentan aquí? Bueno, la llamada esa suele ser de calidad regular, por eso me he puesto los cascos, ¿no? Suele ser la típica llamada de conferencia con un teléfono y calidad regular. Así que a ver si entre todos entendemos bien lo que dicen. Entonces, inicialmente sale un abogado hablando un poco de la circunstancia de la llamada. Luego suele salir Elon Musk a hablar un poco en resumen. Tenemos también típicamente Zach Kirkcoin, el Chief Financial Officer, hablando un poco de las finanzas de la empresa, y quizás sale otros directores, el Drew Baglino, que es uno de los que típicamente habla sobre la producción ahí. A veces ha estado también, ¿cómo se llama? Andrei Karpathy, que es el responsable del desarrollo de la inteligencia artificial en Tesla. Así que tenemos unos distintos personajes ahí que nos pueden contar un poquito. Bueno, después de que hayan contado, pues en resumen, pues abren para preguntas. Las primeras preguntas que van a recibir son de una plataforma que se llama say.com, donde accionistas como tú o yo, que podemos enviar preguntas a la plataforma y la gente vota cuáles sean las preguntas con más votos. Creo que los primeros 5 siempre los suelen repasar. Y luego, pues abren las preguntas a las analistas de los bancos y esa parte puede ser un poco más seco porque la mayoría de ellos hablan de resultados financieros que no siempre tienen el mismo interés, ¿no? Nosotros estamos aquí porque queremos saber sobre los productos, ¿no? Entonces, quiero saludar también a Rafael Teslatino, que también está en el chat. Una oportunidad para vosotros si queréis preguntarle algo sobre la conducción autónoma, que es uno de los... Ya empieza la llamada. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Our Q4 results were announced at about 3 p.m. Central Time in the update deck we published at the same link as this webcast. During this call, we will discuss our business outlook and make forward-looking statements. These comments are based on our predictions and expectations. Lo primero que he comentado ahí, hablan un poco sobre
including those que mentioned lo que in our están most diciendo aquí recent filings with the son SEC. hablando del During futuro, the ¿no? question Y and answer portion of quién today's sabe call, lo que va a please pasar. limit yourself to one question and one follow-up. Please use the raise Las hand preguntas, solamente button uno o as we dos. join the question queue. But before we jump into Q&A, Elon Y has some antes opening de las remarks. preguntas, Elon? ahora empieza Elon Thanks, Musk. Martin. So, just to recap, 2021, it was a breakthrough year Habla for Elon Tesla Musk. and for electric vehicles in general. And while we battled, and everyone did, with supply chain challenges through the year, Habla we managed to de grow que our han volume by tenido nearly 90% bastantes last year. retos con This su level of growth cadena didn't happen by de coincidence. It was proveedores. a result of ingenuity and hard work across multiple teams throughout the company. El hecho de que han podido Additionally, we crecer así reached the ha sido highest operating debido margin in the industry, in the a last trabajo duro electric de report los quarter, at que over están ahí. 14% GAAP operating margin. Habla de Lastly, thanks cómo to han conseguido $5.5 los billion márgenes altos billion. que tienen. Small finger by the mouth. $5.5 billion of GAAP net income in 2021. Our accumulated profitability since the inception of the company became positive. Eso es curioso lo que comenta. Si ahora ves el resultado de la empresa desde su inicio hasta ahora, pues ahora ha llegado a tener un resultado positivo, ¿no? El 2021 han tenido tantos beneficios que ya Tesla en su conjunto de historial ya es positivo. Tanto en Berlín como en Texas están enfocados más sobre cuándo van a llegar a alto volumen, pero vale la pena indicar que ya han hecho unos cuantos coches tanto en Berlín como en Texas. In Texas, we're building the Model Ys with the structural battery pack and the 4680 cells. Tal como he dicho, en Texas empiezan directamente con los 4680 y la batería estructural. Capacity expansion will continue. Y en Berlín creo que ha dicho que esperan hacerlo muy pronto. And building new factories and new locations in the future. Although we're not ready to announce any new locations. Aunque no están preparados todavía para anunciar nuevos sitios para colocar más gigafactories, pero esperan hablar sobre nuevos gigafactories hacia finales de este año. Y on time. Durante 2022 seguirán limitados por lo que sus proveedores les pueden entregar. Que tienen muchas dificultades con su cadena de proveedores y es difícil predecir cómo va a evolucionar y esperan que hacia finales de 2022 hayan resuelto un poquito más. Sin embargo, esperan crecimiento notable tanto en 2022 como en 2023. Dicen que cómodamente van a crecer más de un 50%. En eso se suele referir a cantidad de coches entregados. Elon Musk indica que la conducción autónoma total es lo que ellos esperan en un futuro será lo que de donde más ingresos van a generar. Es kind of nutty. Una locura desde el punto de vista financiero. Y Elon Musk, su apuesta personal es que van a llegar este mismo año a tener la conducción autónoma total. Pero ya sabemos todos cómo van las previsiones de Elon Musk en ese sentido. Via software update, I think might end up being the biggest increase in asset value. Repite lo que muchas veces ha dicho, que cuando la flota de Tesla sea autónoma, representará el mayor incremento de valor de una flota. Ahora, hablando de productos futuros, hay bastante de qué hablar, dice. Atentos. No va a repasar todos los detalles
porque muchos de ellos product launches of their own, as opposed requieren to sus lanzamientos propios a few minutes on an earnings call. y no solamente un par de minutos en So esta also llamada. kind of at a high level, Así que hablará así por mostly encima de los detalles. the fundamental focus of Tesla this year is scaling output. El enfoque fundamental de so, Tesla este año es escalar o incrementar Both last year la cantidad de and this coches que year, pueden producir. if we were to introduce new Tanto este vehicles, año como el año our pasado, total vehicle output would decrease. si This is van a a very poner important point más that I think modelos people do not- en el people do not mercado, understand. la cantidad total de vehículos que iban a last poder year we producir spent a lot of engineering and descendería. management resources, Entonces, solving lo supply que chain sobre issues, todo quieren hacer, rewriting code, changing out chips, reducing the number of chips we need. o han gastado which bastante esfuerzo en chip reescribir su drama código central. para utilizar nuevos And that was microchips not the only supply chain issue. So there was just hundreds y of manejar things. otros retos con and sus As a result, we sus were able to proveedores. grow almost 90% while Como resultado de almost every eso, other manufacturer han podido contracted crecer last year. prácticamente un So, 90%, That's a mientras good result. muchos otros But if we had producentes de introduced, coches say, a new car last year, han encogido. Our total vehicle output would have been the same because of the constraints, the chips constraints particularly. So if we Incluso, actually introduced an additional product, Si introducen o presentan un that would producto then, nuevo, no require podían a bunch haber of llegado a hacer attention más and coches resources, o más on that vehículos. increased Por lo complexity tanto, of the sería additional product, una complicación resulting in más fewer vehicles actually being delivered. que resultaría And the same is en true que of this produjeron year. menos So- coches. Y lo mismo es cierto este año. So we will not be introducing new vehicle No models, van a presentar this year. Would nuevos not make any vehículos sense. este año. 'Cause we will still be No cost tiene constrained. sentido porque todavía We están will, limitados however, do a lot of engineering por and los tooling and whatnot materiales que to pueden recibir. create those vehicles, the Cybertruck, Semi, Roadster, Van a Optimus, and be ready to bring those to production. Hopefully Optimus, ha dicho next year. Optimus. ¿A qué se refiere? That is most likely. Vale. El Cybertruck, like I said, it el is Semi dependent y on todos van a the trabajar en OEMs las cadenas de produce producción de more ello, cars pero or fewer cars. con prospecto a ponerlos en el mercado el año que um, viene. No vamos a ver Cybertruck en 2022, básicamente. In terms of priority of products, I think I think that actually the most important product development we're doing this year is actually the Optimus humanoid robot. Optimus es el Tesla Bot. Vale, This, ok. I think, has the potential to be more significant than the vehicle business over time. Bueno, Yeah, el if you Tesla think about Bot the economy, Optimus tiene la potencial de ser más importante It que is la construcción de the foundation of the vehículos, economy is labor. dado Capital suficiente equipment is distilled labor. tiempo. So what happens if you don't actually have a labor shortage? I'm not sure what an economy even means at that point. That's Ya what es un Optimus poco is about. filosófico la parte ahora donde habla de qué pasa si tenemos el Tesla Bot o el Optimus para hacer trabajo en vez de personas. Entonces, ¿qué sentido tiene economía y Sí, cosas así? Drew, No do you sé want to si talk es about muy the relevante o program? muy interesante. Or is this a good Van a rundown? hablar de Yeah. las baterías 4680 ahora. Sure. So throughout 2021, we focused on growing cell supply alongside our in-house 4680 Creo que es effort, Drew Baclino que habla to ahora. provide us flexibility and insurance as we attempt to grow as fast as possible. As we sit today, Durante cells 2021 from suppliers se han enfocado is en actually sort of exceed mejorar our other factory limiting constraints that you mentioned, Elon. la in producción de 2022, baterías or to say y creo que differently, específicamente está hablando de los 4680 cells are 4680. not constrained to our 2022 volume plans based on the information we have. But we are making meaningful progress up the ramp curve in Cada. We're building 4680 structural packs every day. which are being Están assembled into construyendo vehicles in Texas. I was actualmente driving one yesterday and baterías the day before. en Cato Road, ahí en California, de las baterías 4680 para implementarlos en Texas. The cell, the pack, and the vehicles here
is driving yield, quality, and cost to ensure we're ready for larger volumes this year as we ramp and next Enfocándose year. en And the la batería, el 4680 pack and pack tool y installations la here at instalación Giga Austin are progressing well, les with some ayuda areas a producing mejorar el first parts, coste. and the internet has also noticed that. Yeah, I was touring the cell factory here. I'm super pumped. It's like a really exciting Hablan de lo interesante que es su accomplishment fábrica for de us baterías. to bring everything into one awesome factory here in Texas. Absolutely. And just to repeat Drew's point, we still expect to be part or primarily chip limited this year. Repite Elon Musk que su limitación durante el 2022 van a ser los microchips más que nada. Esperan que durante 2023 esa limitación de microchips ya no va a existir o no va a ser lo importante en 2023. Sin embargo, entonces la limitación va a ser la cantidad de baterías, de kilovatios hora de baterías que pueden producir. Ahora habla Zach Kokon, el Chief Financial Officer, el máximo responsable de la economía de Tesla. 2021 was a financially transformative year for the company. If we look across the full year 21 and compare that to 2020, our automotive gross margin, excluding credits, rose by over 600 basis points, enabled by work on cost reduction, utilization of our Shanghai factory for exports, and accelerating demand. Sobre la venta de vehículos que ha mejorado con respecto a 2020. And unique items, and operating income more than tripled, with operating margin reaching our guidance of mid-teens. And these margins are trending Honestamente, está repasando las cosas económicas que está en la carta ahí. En 2021, la cantidad de los créditos que reciben de otras marcas de coches por... el sistema es que para poder producir un coche que contamina, tienes que vender una cantidad de coches que no contaminan, ¿no? Entonces, hay empresas o marcas que se juntan con Tesla y entonces pagan a Tesla para que los coches que producen Tesla, que no son, que no en ese sistema tienen que pagar, pues restan de su propia producción de coches ya más contaminante, y eso es un coste que ellos pagan a Tesla, pero esos créditos medioambientales esperan que vayan a seguir bajando durante 2021 y 2022. Están hablando ahora también de los gastos notables que han tenido de simplemente pagar el CEO package, es decir, lo que están pagando a Elon Musk. Bueno, como él no recibe un sueldo como tal, recibe compensación a través de stock y opciones en la bolsa. As we look forward, we expect 2022 to be another significant and exciting year for the company. Esperan que 2022 sea positivo también. And our plans show that this is actually achievable with just our Fremont and Shanghai factories. Y for quite some time now, these factories have been running below capacity due to macro challenges with supply and logistics. Esperan poder mejorar todavía notablemente la producción tanto en Fremont como en Shanghai, que la limitación de vehículos que se hacen ahí no es de la propia fábrica, sino de los materiales y de los proveedores. Bueno, como es el Chief Financial Officer, habla de estas cosas con respecto a los precios y a los costes que van a tener. Hay bastante incertidumbre sobre cómo va a ver los precios de materias primas, pues todavía es una gran incertidumbre para el futuro, es lo que dice. Pero bueno.
Pero incluso así, según lo que he visto en Informe, han podido reducir el coste por vehículo durante el 2021. Así que no creo que los costes de las materias es lo que les va a limitar. I'd like to just second the thank you to suppliers. A lot of suppliers work very late nights, weekends. Elon Musk está dando las gracias a los proveedores que les ha ayudado a aliviar todos estos problemas también. Thank you very much. Let's go to the Q&A from the Pues ya ha terminado investors. la parte donde The first question hablan. was on Ahora 46 son las cells, preguntas which, y we already respuestas. answered. La So primera let's go to the second es... question. Bueno, la How pregunta is the progress primera of the ya lo han... $25,000 compact car? Can you give an update? Pregunta sobre el coche de $25,000, el compacto. We're not Y dice Elon Musk currently working on the $25,000 car. que no están actualmente trabajando en eso. You know, at some point we will, but ¿En algún momento lo harán? No están actualmente, we're not on y eso it right now. es So notable, too no much están on our plate, actualmente frankly. trabajando en el So coche de $25,000. at some El point there coche will be, compacto, a pesar de todas las noticias que habéis visto, no están trabajando en but I eso think ahora that's mismo. sort of a question that it's sort of the wrong question. Really, really the thing that overwhelmingly matters is when is the car autonomous? At the point at which is autonomous, the cost of transport drops by, I don't know, a factor of 4. Elon Musk habla de que es un poco raro, porque habla de que esa no es la pregunta más relevante. La más relevante es cuándo va a ser autónomo el coche, porque entonces el coste de transporte bajará muchísimo más que introduciendo un coche de un coste más bajo. I think from a mission perspective, it's very aligned. If you imagine replacing natural gas, No water, he and pillado space exactamente heaters la pregunta. with electric Han heat hablado pumps de, han offsets preguntado sobre, something equivalent to like 80% of what a solar plus Powerwall system would no lo sé, offset. So it's very impactful. de otros productos que han hablado en el And pasado we de have learned de, a lot about how to make aire acondicionado y capable esas and reliable cosas heat pumps de casas. No estoy that seguro. work in all environmental conditions, and are excited about the idea of working on that problem one day. We put it that way. It's definitely aligned with our mission to transition to sustainable, accelerate the transition to sustainable energy. Sí, creo que era eso lo que estaban hablando. It really Que sí, que comes quite a está, compelling que es algo que solution, está en línea con to the consumer. su misión. way ¿No? integrate, ¿Se dice eso? Su misión, sí. electric vehicles, Lo que quieren charging, conseguir como empresa y es solar, you know, energy generar y storage, utilizar energía de forma limpia. hot water, Entonces, tener un HVAC, sistema de in a very HVAC, tight, compact package. aire acondicionado y It also looks good. de calentar y enfriar aire Yeah, para just doesn't casas exist. también es algo que The integration of those systems también in a house. en un futuro lo That's ven Lars, by the posible. way. Sorry. The integration of those systems in a house are no different than the integration of those systems in a vehicle. Yeah. The only difference is Yeah. we do it all in a vehicle. Way harder than a vehicle. And then it's so constrained on mass and volume and Yeah. energy. It's like you get to the house, you're like, wow. If you have, kind of easy problem. yeah. But, you know, obviously. Siguen those hablando systems are sobre all el disparate, HVAC and o sobre what we've been doing with Powerwall and charging los- solar is integrating them more and more. que es relativamente The next fácil step hacer un is sistema obviously para casas, impacting mucho más the complicado water. So hacerlo en un coche. We will do that. And No we sé, will no integrate sé. it probably better than anyone has. But as you said, we have a lot of stuff on our plate. Yeah. So Actualmente no es una prioridad, And ya que also tienen integrate otras with your- muchas with your- cosas your pendientes por el phone momento. phone app and everything, and then the car can, like the house can just heat and cool things because it knows you're coming home. Yeah. You know, type of thing. It just doesn't need to be like randomly that temperature when you're not there or. Bueno, mientras hablan de eso, yo creo que es importante entender que Tesla no está trabajando en ningún coche nuevo. No están trabajando actualmente en un compacto o un coche de $25,000. Están trabajando en ampliar la producción de los vehículos actuales y el año que viene, ni siquiera este año, ya tener la producción del Cybertruck Anyway, Yeah, if somebody else wants to do it, yes, please. yeah, it's como nuevo Yeah. producto, ¿no? No vamos a ver el Cybertruck este año Thank you. y The ni next siquiera están question is, pensando would you en el consider coche de... splitting FSD packages del coche de into 25.000. perpetual and term licenses? Oh, vuelven a With a higher preguntar. tier for both options for commercial use. Es que van a A decir que no. perpetual license Vuelven a could be attached to preguntar an individual or business and not the vehicle itself. Si han pensado en otros modelos para licencia para la conducción autónoma, It sounds etcétera. maybe too complicated.
We're just going to be focused on like Dice Elon, no, eso parece demasiado, demasiado complicado. Vamos a enfocarnos en simplemente hacer el producto que significa que podemos entregar la conducción autónoma al coste más bajo posible. Curiosamente, acaban de subir el coste del FSD beta. No sé cómo encaja eso en lo que están diciendo. Charge them in a sensible way. Including the charging infrastructure, that's a big part of it. Yeah, exactly. Charging for money and charging for energy. Yeah. Thank you. The next question is Dojo on track for summer 2022? Preguntan What si challenges, Dojo if está any, are you working through? encaminado Is Dojo y necessary si for está FSD to operate better in cities like y si es New York necesario City? para hacer la On a conducción separate note, autónoma where should en we ciudades expect como the por first ejemplo implementation of Nueva the York. implementation of Tesla bots in your factories? ¿Y dónde van a implementar primero Big los six questions. Tesla, el Tesla Bot? Yeah, Dojo appears to be on track for Sí, dice Elon Musk, el Dojo, que es el nuevo sistema de entrenar la inteligencia artificial de Tesla, sí, parece que está I think the en camino para funcionar este when does verano. it become more competitive than a GPU cluster for training. And obviously the GPU cluster is getting better, so it's a moving target. El Dojo But es sobre that's todo una ventaja set for the competitiva team económico is, para entrenar la inteligencia artificial. The FSD team running our GPU El Dojo, cluster para quien no lo sepa, es una needs arquitectura to propia tell me de that they Tesla want to use Dojo instead. para el entrenamiento automatizado that's the de inteligencia threshold. artificial, donde actualmente se usan los GPUs de NVIDIA. I don't know when it's like I wouldn't say like success is 100% certain here. I think you would just generally want to overestimate eating options and underestimate ourselves. No he But it pillado does seem as exactamente though lo que decía, pero we might pass that threshold next year with Dojo. If you know, if we execute Ahora- well. ahora está como diciendo Dojo que is not needed for espera full que self-driving, el... Bueno, a ver, but it is a Dojo cost optimization on no es training fast enough necesario video data. para la conducción autónoma, I pero cost es algo que optimization also optimiza y mejora el a proceso más rate adelante. of improvement. You know, so if you can train models faster, En este pote azul, have a sí, shorter sí, duration interval, tengo agua aquí, then pero you can make progress agua faster. So, de... like not everything Volkswagen. can be just distributed to a zillion deep GPUs. So there's some element of serialization there. So, Ahora Elon Musk sigue hablando sobre la estructura del ordenador de entrenamiento de la inteligencia artificial. we would offer it to Habla de que si Dojo, ese sistema, es competitivo, neural net podrían training. utilizarlo Very como much un a neural servicio net para training otras optimized, empresas que system. para entrenamiento de las redes neuronales. You know, but in theory, it should be better than a generalized computing platform or say GPUs, which were not really intended for, you know, they're pixel shaders, not En general, el Dojo dice optimizing que training of está optimizado para el aprendizaje automatizado. rather than CPUs in En most cambio, cases. los GPUs que se usan So, like, actualmente Dojo is like a giant ASIC. no están optimizados para ellos, optimized pero for da la neural casualidad net de training, que, especially de que video. funcionan muy bien para ello. Entonces, or video like es this. cuestión de optimización más que nada. But as like I said, we're not saying for sure Dojo will Agua succeed. Dieselgate. We think it will. We would encourage those who think this is an interesting problem to join Tesla. Yeah. So, Yo creo que terminaría de hablar de Dojo. Venga, vamos, Elon. Thank Siguiente. you. And the first use of Tesla bot, whether it's in the factory ¿Cuál or sería elsewhere. el primer uso del Tesla Bot, yeah, del the Optimus first use of the Subprime? ¿no? Tesla bot, Optimus. The Optimus name seems to be sticking, at least internally. Le están llamando Optimus Optimus Subprime. Subprime oficialmente, ¿no? Yeah, like if we can't find a use for it, then Dice we should que si expect that others nosotros would. So, no encontramos the un first uso para use ese of bot, of entonces the no espero que otros Tesla tampoco. Optimus Entonces, el primer uso robot para would Optimus be as sería Tesla
dentro I don't know, like de las moving fábricas propias de Tesla, parts around the factory or something like that. moviendo, por ejemplo, piezas en la propia Okay, fábrica. thank you very much. And the next question on insurance. When do you plan on having your insurance service rolled out in all the states? La siguiente pregunta es sobre el seguro de Tesla. ¿Cuándo esperan tenerlo en todos los estados en Estados Unidos? Yeah, we currently offer Tesla insurance in 5 states in the U.S. 4 of them are telematics, which is Texas, Illinois, Ohio, and Actualmente está Arizona. implementado en And then 4, California, bueno, which 5 has estados, a pero en more 4 standard insurance usan, offering based upon recopilan regulations there. It should be clear that información de we're los pushing very coches. hard for California to change the rules to allow, En California hay unas informatics, which normas que no basically means permite, es verdad, that hay unas normas muy estrictas you de know, privacidad que your no les estate as permite you're driving recopilar is información sobre measured. la conducción, I think the current y eso California rules limita are contrary to the best la interest of posibilidad que tiene consumers in Tesla para California, ofrecer and should be changed. el seguro de tu Yeah, and coche that's a un precio evidenced by más what we're económico. seeing in Texas, Yeah. where we've been in this market now for about 3 months. And what we see in the data En Texas is han the estado frequency of collision durante by folks who are 3 who are given a meses feedback y loop on how they are driving is quite a bit lower than la the frequency gente of collision que tiene, otherwise. Yeah. bueno, a ver, dice que la frecuencia de choques es menor porque hay lo que llaman un feedback loop, ¿no? Cuando la información que tú necesitas dar al seguro también te ayuda a conducir de forma más segura. Exactly. And so we see Es un that so poco far in como lo que Texas, tenemos o lo que se puede hacer take rates con have been el, quite strong. ¿cómo se llama? We measure A través this, de la aplicación on del the móvil se conversion rate podría from tener el safety when score, folks, ¿no? La quote to see puntuación de what their monthly seguridad. rate would Y solamente be at the sabiendo starting point que to what tengas percentage of them una purchase. puntuación de seguridad, So aunque we're no very tengas ninguna, encouraged by the interest that we're ninguna seeing in ventaja Texas. tenerlo, And then we've had enough eso history es in algo que Texas te to see ayuda what does the a loss conducir de ratios forma look más, like and how do the más economics of the seguro, ¿no? program work. And we're on the right track there as well. So we're comfortable with what we've seen in Texas to move as quickly as we can to scale this across the U.S. Specifically on the question about when we will be in all states, this is a slow process because of insurance Ahora being están regulated contando at de the que state es level. un proceso lento And so we have eso to go de through each of those implementar el processes seguro de with Tesla en each todos of los the estados departments of porque insurance at each cada state. estado tiene But our sus internal goal propios here, by the end of the year, legislaciones. is to be in enough locations that Pero 80% of our customers within the Vale. U.S. El objetivo para choose to Tesla sign es up for que Tesla en Estados insurance Unidos if they el wanted to. 80% de sus clientes There's a lot of pueden uncertainty around that utilizar based su upon the seguro regulatory processes, a but final that's de our este goal. año. And then as we make more progress rolling out in the states and each incremental state becomes a little bit less effort than the prior, that's when we'll turn our attention to the Europe market. Y después We es might be able to cuando do van that by a the end of the year, starting to get cuando work van a on mirar a Europe Europa by the como end of the mercado year. para We'll su have to seguro. see how we Dicen que progress in the US. quizás puede ser hacia finales de este año. Thank you. Next question is, what is your expected max capacity from each of your current factories? Fremont, Shanghai, Berlin, Siguiente and pregunta Austin, es, and ¿cuál timing es for new su factory announcements? capacidad máxima esperado para las nuevas fábricas? Interesante pregunta. I don't think we want to comment on that's. Dice Elon Musk, no creo que vamos It's a always possible to increase the output of any comentar. given factory. Es siempre posible So you say, what's the max incrementar capacity? Well, it's la difficult capacidad, to say what that max así que la capacity is, capacidad but you put a lot of máxima es effort into difícil increase de capacity indicar. quite a lot. I think looking at the big picture, you don't necessarily always want to increase capacity at one factory because your logistics costs of transporting No siempre están buscando needs to be considered, incrementar especially as la cars become capacidad more en affordable. una fábrica porque a veces los wanna costes have logísticos para eso son factories más that are not, altos. like, thousands of miles away from the customers. Lo que es importante para ellos so es you tener could fábricas que increase no output. están miles de may not actually do kilómetros smart thing alejados to de donde están los clientes. So in the U.S., with for example, with Giga Texas coming up, we would want to deliver, say, Model Ys that are going to the eastern 2/3 of the United States from this factory. Bueno, the está hablando de que el logistics 2/3 de Estados Unidos deberían poder We'll ser continue to increase output, los coches, los in Model Y Fremont, que vengan de and Texas at Giga Nevada. serán aproximadamente los que and- sirven a and in Shanghai, 2/3 and, de los clientes que tengan en Estados Unidos. And as I said at the beginning of the call, this 2022 is the year we will be looking at factory locations to see what makes the most sense.
en 2022 es cuando van a buscar nuevas ubicaciones para siguientes fábricas, para quizás anunciarlo hacia finales de este año. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el obstáculo más grande para la producción del Cybertruck aparte de las baterías? Elon Musk se ríe un poco de la pregunta. Batteries will probably not be the limiting factor in Cybertruck production. Dice que las baterías probablemente no van a ser el factor limitante. Hay muchas tecnologías nuevas en el coche que tardarán en resolverse o trabajarlos. Lo importante es el coste promedio de producción del Cybertruck y asegurar que es algo bueno que se puede pagar, ¿no? Que tenga un precio justo, porque es fácil hacer algo muy chulo, pero hay que ajustarse a un coste correcto. Entonces, in terms of just a rough order of magnitude, a ver, we'd like Cybertruck to be at least on the order of 250,000 vehicles a year. But it'll take us a moment to get to that level. Creo que ha dicho que quieren producir aproximadamente 250,000 de vehículos al año, pero tardarán en llegar a esa cantidad. Production line design efficiencies. Number 3, reduce transportation costs from multiple plant locations. And number 4, pricing versus cost inflation. Or number 5, other sources. And how much further could margins improve and why? Siguiente pregunta es fantásticamente aburrida. ¿Cuánto pueden mejorar los márgenes de sus coches? And there are no particular order here, but these are the big ones. So our mix of Model Y is increasing, as we've ramped that to higher capacity in Fremont. Lo primero que mejora es la producción está cambiando del Model 3 hacia Model Y, y eso les importa porque el Model Y tiene más margen de beneficio que el Model 3. With labor efficiencies, fixed cost amortization, they improve and the costs go down as well. The second one here is localization in Shanghai has been a huge help for margins for the company. El siguiente factor que mejora los márgenes es producción local en Shanghai y utilizar las logísticas y los proveedores locales en Shanghai, lo cual les ayuda mucho con los costes. If you recall, at the beginning of the year, we also were in a transition to the new version of the Model S and Model X. Y al principio del año han empezado la producción del Model S y el Model X, y eso también ha tenido su coste, y ahora están ya produciéndolos de forma más eficiente. Así que eso en general son las cosas que están mejorando sus márgenes. La verdad es que a mí me parecen bien aburridas estas preguntas sobre los márgenes. Tesla tiene una economía bastante buena. No es dinero lo que es el problema de Tesla actualmente, así que no sé por qué les interesa tanto. Bueno, ¿qué os ha parecido hasta ahora en el chat? ¿Es interesante escucharlo de esta forma o es mejor escucharlo directamente online y traducción en Twitter quizás? Ponme algo en los chats aquí para ver si vale la pena hacer esto. The software portion of the business, I think, is the one to really pay attention to. As full self-driving features get rolled out to more and more folks. I mean, for me personally, ahora está contando que una cosa donde fijarse en un futuro es que mayor margen van a venir de la conducción autónoma, y está hablando de cómo pues los futuros robotaxis sí que va a mejorar los márgenes. Y dice Elon, todo desvanece en comparación con el valor que va a
aportar los taxis automatizados. ¿Taxis automatizados? ¿Cómo se dice en español? Robotaxis. Robotaxis, eso no suena bien, ¿no? Un taxi que te roba. Eso como Giri, ya he probado eso alguna vez. So 5x increase in the utility of the asset. The cost didn't change. Or, yeah, so that's where just things just you had, it's kind of blows your mind. Vale, los robotaxis es lo que les va a mejorar mucho. Elon mentioned level 4 autonomy could be achieved this year. Is it based off initial FSD beta? La última pregunta es, Elon Musk ha hablado de que conducción automatizado o conducción autónoma podía llegar a funcionar este año. It should have a positive effect on the cost of training. Que no es, el dojo no es un requerimiento para la conducción autónoma, es una forma de bajar los costes de entrenamiento de las redes neuronales. 99.999% reliable or 99.999%. Hablan de la marcha de los 9, ¿no? Es un concepto curioso, ¿no? Cuando llegas al 99% de fiabilidad de un taxi autónomo, lo que necesitas es que el siguiente, el 99,9% del tiempo puede conducir de forma segura, ¿no? Y ese punto 9 es ya cada vez más complicado. Y ya el 99,99 es aún más difícil, ¿no? Entonces, todo eso significa que la marcha de los 9, ¿no? El 99,999, pues eso es lo que quieren mejorar, llegar a mejorar la fiabilidad y disminuir la posibilidad de tener un accidente, ¿no? Relatively straightforward, frankly. How do you be 1,000% better or 10,000% better? Entonces está hablando de, pues justamente eso, cómo mejoras múltiples veces la seguridad, y eso es donde al final va a mejorar el aprendizaje automatizado, ¿no? Y dice Elon Musk que cualquier persona que está en el sistema FSD beta ha visto la mejora. Y la velocidad con la que mejora es notable. Por cierto, si os interesa una experiencia de primera mano del FSD beta, de la conducción autónoma beta, recomiendo el podcast que hago junto con Fernando Tallón, que está aquí en el chat, y Rafael Teslatino, que estaba antes, no sé si sigue aquí. Ayer mismo, Rafael, que es uno de los pocos que tiene acceso de ello, y lleva pues 14 meses con la conducción autónoma en su coche, y él hablaba justamente de su experiencia y de cómo mejora. Wow, ahora empiezan las preguntas directamente de las analistas de las bancas. Suelen ser... pues la primera pregunta acerca de los megapacks y todo lo que hacen en negocio de almacenamiento. ¿Alguien que consiga escribir en danés en el chat? Bueno, preguntan sobre las baterías LFP para los megapacks. A ver lo que nos cuenta. We do think that all stationary storage, Powerwall and Megapack, will transition to an iron-based system. Todas las baterías estacionales van a transicionar a utilizar baterías LFP. It just comes down iron nickel. You need something that is formed in a star before a supernova, ideally. So, iron is. So there's a ridiculous amount of iron on Earth, as well as a ridiculous amount of lithium. So you can really expect all stationary storage to transition to
baterías estacionales, entonces van a transicionar. Actualmente algunos utilizan los 1860, los 2170, pero van a cambiarlos para que en un futuro todos sean de composición LFP, litio ferrofosfato. Son materiales mucho más accesibles y realmente la densidad energética no importa tanto si no vas a mover la batería, ¿no? Es mucho más importante en un vehículo lo que pesa y la densidad energética, ¿no? Porque si no, pues lo tienes que mover, ¿no? Pero si está la batería en un sitio estacional, pues no importa tanto lo que pesa ni lo que ocupa. Long term, probably terawatt hour per year energy business. Yes. So, a lot. It's very vast. Habla de gran potencial de su negocio de baterías estacionales. De hecho, hemos visto recientemente en vídeos bastante de las megapacks listos para entregarse delante de Giga Nevada, donde se fabrican. Creo que vimos unos 230 baterías megapacks. Cada una de las baterías megapacks contienen 3 megavatios hora de baterías. Lo mismo que 3 Tesla semis en un solo pack, ¿no? There are a crazy number of chip fabs being built, which is great. The sheer number of chip fabs being built right now is exciting to see. Yeah. So, but there could be other issues. We're trying to anticipate those as much as possible, but predicting the future is difficult. Bueno, y lo más se alegra de que muchos de los proveedores están actualmente fabricando líneas de producción para microchips, lo cual va a aliviar el problema que tienen actualmente. We're able to respond to demand, it might grow by like 200 or 300% or something, as opposed to 50% or something. Yeah. I mean, I think it's exactly that. I mean, it's a question of does it double, triple, quadruple? I mean, either way, I think our plans are pretty ambitious for Megapack this year. Bueno, tienen planes ambiciosos para el Megapack. But ultimately, I mean, to Elon's point about the growth of this business, I mean, we need to be growing it faster than the vehicle business. It will actually grow faster than the vehicle business once we can alleviate the damn chip constraint, frankly. Y esperan que con tiempo el crecimiento de las baterías estacionales va a crecer. Esa parte del negocio va a crecer más rápido que la parte de los vehículos. Como dice Elon Musk, su misión como empresa es acelerar la transición a energía sostenible y por eso es importante tener baterías que puedan almacenar la energía intermitente de renovables, ¿no? How do you organize the R&D, efforts, so that you can, start talking about all these new products? Is there like an incubator or some type of thing like that? La pregunta es interesante la que viene ahora. Pregunta, ¿cuál es su proceso de innovar? ¿Cómo sacan nuevas ideas en la empresa? Y dice Elon Musk, no tenemos incubadores de ideas. ¿Se llaman incubadores en castellano? No sé. Corrígeme en el chat si me equivoco. No tienen centros de investigación. Principalmente, la innovación es hacia productos o componentes que vayan en sus productos, dice. Su filosofía es iterar rápidamente sobre los diseños y los componentes que ya tienen. Como dicen a menudo, los prototipos son muy fáciles, pero la producción es complicada. Cash in exceed cash out. That's the super hard part. So everybody needs to be in the factory often enough to be able to understand that last part of the equation. Entonces, es importante para los que están innovando que están realmente físicamente presentes en la misma fábrica, para que entiendan cómo funciona la producción y los productos. One
one go to just make great products. Han dicho una palabrota. There's just in general, societally, there's way too much value placed on the idea. Dice Elon Musk, y eso, en eso le doy la razón. Dice que en la sociedad tenemos demasiado enfoque en lo que es la idea, cuando queremos inventar o hacer algo nuevo, pero realmente una vez que tener la idea es lo de menos, lo más importante, lo más difícil, donde todos fallan es en ejecutar la idea. ¿Qué ideas tenemos todos, no? Pero lo que realmente importa son qué cosas podemos realmente llevar a producción. And the closer you are to applying blood, sweat, and tears to actual production, the faster you'll be able to bring new things into actual production. Yeah, exactly. Y lo más cerca que el que está innovando está en la misma producción, más rápidamente puede innovar y hacer cosas útiles. Like the offices are integrated into the factory. Voy a poner aquí algunas imágenes porque realmente el stream de YouTube es solamente audio, ¿no? Thank you very much. The next question comes from Tony Sakanagi from Bernstein. El siguiente es el Tony Sakanagi, el que Elon Musk una vez llamó, creo que era Meathead o Bonehead o le insultó en directo. Saludos desde Lima, Walter. How the economics could be very attractive going forward. I'm wondering if you could just share what your current attach rate might be for FSD on your vehicles. Está preguntando uno how to think about the qué progress of your porcentaje attach rate de or revenue in clientes FSD, realmente let's say elige 21 comprar versus 20, la conducción autónoma, el and, FSD. how much deferred Me da revenue que no lo van a responder. for FSD was drawn down during the year. And I have a follow-up, please. Thank you. You know, I think the FSD stuff, you really don't want to be looking in the rearview mirror. Dice que con la conducción autónoma y con lo que la cantidad de gente que compra la conducción autónoma total, para analizar eso no hay que mirar hacia atrás, no hay que mirar históricamente porque es un cambio tan fundamental y profundo. I mean, effectively, long term, every car will have FSD. A largo plazo, suficientemente largo plazo, todos los coches serán autónomos, así que el valor de eso será un número muy grande. Es más fácil traducir en Moscú, que habla despacio. Míralo como qué porcentaje de tiempo puedes realmente utilizar el coche, que actualmente tenemos un coche que utilizamos 1, 2 horas al día, pero con la conducción autónoma podríamos mejorar eso muchísimo y utilizar el coche más para que no estén todo este tiempo ocupando tiempo o plazas de garaje. Por cierto, si estás aquí y quieres comentar algo en el chat, tienes que estar suscrito al canal. Es simplemente para evitar que hay demasiado spam aquí en el chat. Si me quieres insultar en el chat, suscríbete. But now I think it actually could be quite essential to alleviating the insane traffic that will happen when cars are autonomous, because you reduce the pain of travel and you reduce the cost of travel so dramatically that there will be a crazy number of cars on the road. Un problema que destaca sobre la conducción autónoma es va a haber mucho más coches moviéndose, porque con la conducción autónoma, bueno, sí, ya sí llega y eso, pero tomando por hecho de que sí llega, con la conducción autónoma, el coste y la molestia de coger el coche va a disminuir muchísimo. Entonces, va a ser más barato, más fácil que coger un coche o el metro. Entonces, nadie va a querer coger el autobús, porque si tienes un coche autónomo que encima te cuesta menos y es más cómodo, $2 to travel 10 miles point to point. Nobody's taking the bus, especially in cold weather or it's dark or maybe. Está hablando en contra del concepto de autobús. Hell that, door to door. A mí me gusta coger el autobús. ¿Qué pasa? ¿Conoces a gente? People just do not understand how profound a change this is. It's not like some little feature.
It's like the most profound software upgrade maybe Eso, in history. la conducción autónoma no es una pequeña añadido al coche. No. Lo que es un cambio profundo de cómo interactuamos con un coche. Overnight. Debería hacer un vídeo sobre esto, ¿no? Debería hacer un vídeo sobre qué significaría si los coches fuesen autónomos, ¿no? Sería un vídeo interesante, ¿no? Elon, I was wondering if I could just follow up and ask you, you talked about your product roadmap and also your goal to keep growing at 50% per year or better. La siguiente pregunta es, 3.2 million vehicles or more in ¿quieras seguir 2024? Esa es buena la pregunta. To Cybertruck, maybe being 250,000 vehicles. Ahora lo voy a resumir. If there is no $25,000 vehicle being worked on, is it really realistic to think that you can sell Estupenda more than pregunta. 3 million Súper buena, vehicles me encanta. with two very high volume Tesla cars indica que and quieren Cybertruck in incrementar la 2024? producción con más del 50% durante los años que vienen. Or what else is Van a missing in poder that llegar a equation? 2024 o 2025 creciendo de esa forma sin presentar un coche de $25,000 dólares. Pueden llegar a eso sin bajar a un escalón más al siguiente coche. Y dice Elon Musk que no se entiende del todo. No se entiende del todo el valor de la conducción autónoma y cómo será capaz eso de bajar el acceso al transporte. Equivale, él dice, un coche, si tienes un coche de $50,000 dólares, el coste de operarlo y tenerlo o usarlo equivaldría a quizás uno de $10,000 dólares. We would still sell as many as we could possibly make. Dice que sin bajar eso, todavía vamos a, durante años, Thank you. vender And the next question comes tantísimos from Pierre como somos Ferragu from capaces New de Street producir. Research. Hey, A mí thank también you me for extraña, taking ¿eh? my Es question. una Can you hear buena me well? pregunta. Yeah. I wanted to come back on batteries. So it's great to hear on one hand that you guys expect to sell like the first cars with 4680s Ahora habla con un acento this francés muy quarter, fuerte. and at the Más same time complicado that you todavía. don't really depend on that ramp to achieve your what you hope to achieve in terms of significant volume growth this year. And the question I have Ahora voy. is, I understand well the ramp at 4680 internally, but I'd be curious to hear you talk about how you think about 4680 as being a form factor that your suppliers could adopt as well, and how you see in the long run, in the greater scheme of things. La pregunta es, si quieren incrementar tanto la producción de vehículos, ¿ven la posibilidad de que sus proveedores produzcan los coches de 46, los coches, las baterías 4680? Sería un poco para hacer una pregunta relativamente sencilla. ¿Y esperan que otras empresas también utilizarán las baterías 4680? Y responde Drew Baglino y dice, sí, están hablando de sus proveedores para que ellos también produzcan baterías de 4680. Hemos visto algunos de Panasonic, creo. We look at it as a way to drive fundamental cost efficiencies in production, and also ultimately the design of the cell itself. Les están ayudando tanto en las cadenas de producción de sus proveedores como en producción de la misma celda. Tanto ellas como sus proveedores piensan que es un buen formato. A la pregunta, ¿debería todo ser las baterías 4680, tanto los estacionales, los coches y todo? Y dice Drew Baglino, no necesariamente, depende de costes, de distintos usos, etc. Perdón, sí.
me indica que mejor ver los subtítulos. Aunque los subtítulos son un poco curiosos, fallan más de lo que aciertan, pero bueno, algo es algo. Yeah, we don't use 4680 at all for the iron base cells. Ok, no utilizan Okay, 4680 thanks. And I have a para quick follow-up las baterías on, FSD, por on ejemplo. chips. So you've talked a lot about all this shortage and these supply difficulties. And I was wondering if you could give us some color on, like the power chips you need for inverters and all the power systems you're putting together versus like the more traditional logic chips, if the situation is different between the two. And should we understand from the situation today that you're working very hard also at expanding the scope of your suppliers, and should we expect like Tesla to take on board Está otra vez preguntando in the near term, sobre la especially on the cadena power de side? proveedores, si están buscando más, si están expandiéndolo. Last year was chip hell of many chips. No sé exactamente so cuál es el propósito de esta silicon pregunta carbide con esto. Or certainly one of them, but, Ya han hablado mucho de honestly, que there's a lot han of tenido annoying, problemas very con los boring microchips. yeah, it's a ton of very simple control chips that run of the mill, literally, yeah, basic chips to control. Voltage references, oscillators, just like Yeah. very boring things. Yeah, exactly, like the little chip that allows you. Hablando de to sus see proveedores de back and forth. microchips, no sé Because actually was a big a quién le problem. interesa esto. Yeah. Who can make seeds? So but a lot of these things are alleviating. I think there's some degree of the toilet paper problem as well, where there was a toilet paper shortage during COVID, and Dice que obviously it wasn't really suddenly a vale, tremendous enhancement. equivale, hay un poco del problema del papel higiénico en esto de los microchips, ¿no? Que nos acordamos todos del principio de los confinamientos de COVID, pues quizás había sensación de que no había papel higiénico, entonces la gente compra más y al final no hay papel higiénico. Y un poco lo mismo pasa con los microchips. Quizás hay un poquito de escasez en algunos sitios particulares, entonces las empresas compran más para asegurarse de no quedarse sin, y entonces ahora sí hay otras empresas que se quedan sin los microchips. Entonces es un problema que se refuerza a sí mismo, ¿no? Curioso. So I think we saw just a lot of companies overorder chips and they buffer the chips, and so we should see, and we are seeing alleviation in almost every area, but poco a poco están viendo cómo el problema de los microchips se está aliviando, pero bueno, como siempre dice, producir un coche va tan rápido o tan lento como el componente que más tarda en conseguirse e implementarse, y un coche tendrá 10.000 partes individuales y el que menos suerte tiene, el componente que más tarda, es el que determina la velocidad de producción de los coches, ¿no? Y otra cosa que hacen para mejorar esto es seguir simplificando los vehículos para no depender tanto de tantísimas partes distintas, ¿no? Mientras hablan de los microchips, que bueno, es un problema interno, es un problema que con tiempo se soluciona, ¿no? Quiero reiterarlo, para mí lo que es lo más importante y lo más notable, y ha sido que no están trabajando realmente. Ya han terminado, perfecto. No están actualmente trabajando en el desarrollo de un coche de $25.000. No están trabajando en ello. No es algo que actualmente están desarrollando. Diferente a lo que hemos oído de Tesla en otras ocasiones, ahora mismo Tesla está enfocado en la producción, mejorar la producción que tienen actualmente, pero no están intentando hacer el coche de $25.000 ahora mismo. Hay música que ponen ahora. Bueno, vamos a poner la música ahí.
Ok, ha vuelto a reproducirse el mismo, vale. Pues ahí está. Lo voy a parar. Noticias importantes sobre esto. Giga Texas empieza con la producción de las baterías 4680. Giga Berlin no. Giga Berlin empieza con la producción de los 2170. Si compras un Model Y de Giga Berlin ahora, no va a tener las baterías 4680 hasta más adelante, porque no tienen producción de esos ahí localmente en Berlín todavía. No están trabajando en las baterías de el coche de 25.000 euros. No creo que... no van a presentar más vehículos nuevos durante este año. No van a empezar la producción de entrega de vehículos nuevos este año, incluyendo el Cybertruck. Vamos a esperar hasta 2023. Este año va a ser exclusivamente para mejorar la producción de los coches que actualmente tenemos en el mercado. Bueno, chicos, yo creo que esto es todo para hoy. Yo creo que estas son las conclusiones importantes que tenemos ahora. Por cierto, que si ahora mismo compras un Model Y de Giga Berlin, que en breve, pues cuando están los permisos y todo eso listos, pues va a ser un Model Y Performance. Si actualmente estás comprando un Model Y de gran autonomía, no va a venir de Giga Berlin todavía. Los primeros que salen de Giga Berlin serán todos Performance y más adelante serán los de gran autonomía que vendrán de ahí. Pero por el momento van a seguir viniendo de Shanghai. Veremos cuánto mercado hay para el Model Y de Performance en Europa y qué cantidad de coches que van a poder producir en Giga Berlin. Pues sí, por el momento, como dice David Suárez aquí en el chat, el coche de 25.000 solo fue imaginación. Bueno, a ver, no es solo imaginación, ellos mismos han hablado de ese coche bastante tiempo, bastantes veces en el pasado, y quién sabe, quizás no se descarta para un futuro. Quizás lo que están haciendo es evitar el efecto Osborne, como alguien comentó al principio del vídeo aquí, ¿no? Si ahora empiezan a hablar de que están cerca de producir el coche de 25.000, pues nadie va a comprar el Model 3 o el Model Y, o por lo menos son los coches contra quien van a competir. Sin embargo, el de 25.000 euros no viene ahora. Eduardo Arcos, bienvenido al canal. Un poco tarde has venido, pero bueno, la pregunta es si el Model Y de Berlín tendrá baterías estructurales. Con la celda 2170, no. Yo creo que no lo va a tener. Creo que físicamente es mucho más complicado encajar los de 2170 ahí, pero no tenemos certeza sobre eso todavía. Lo único es, si ves la línea de producción en Texas, presentaron cómo se montan los asientos directamente encima de la batería estructural. Sin embargo, no lo han presentado en Giga Berlin. Creo que quizás van a estar un año o algo así utilizando los 2170 hasta que vean que funciona bien en Texas, y entonces cuando tengan el permiso y la producción local en Berlín es cuando van a cambiar a las baterías 4680. Lo que tampoco sé, y bueno, no lo sabe nadie, es si esto va a marcar una diferencia para el consumidor o es sobre todo algo que cambia el coste del vehículo. No sabemos si van a tener más autonomía, cargar más rápido, pesar menos. Todo eso pues va a ser algo que tenemos que ir descubriendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, conclusiones interesantes, aunque no todo lo que queríamos oír, ¿no? Queríamos que nos dijeran que va súper bien la producción de los 4680 y que dentro de nada vamos a tener un coche de 25.000 euros, pero no, nos han dado un poco de malas noticias en ese aspecto, y es una pena, ¿no? Hacer que el coche eléctrico sea más asequible para todo el mundo, pues encaja perfectamente en la misión de Tesla y algo que deberían hacer. Yo no creo, como que piensa Elon Musk, que la conducción autónoma es lo que va a abaratar el coste tantísimo como él dice, quizás en algunos mercados, pero hay muchos retos de legislación, de implementación, pues aquí mismo en Europa, ¿no? Y quizás en 5 o 10 años eso cambia, quizás antes, pero creo que hay un margen de tiempo donde desde luego se podía producir, vender y entregar coches, el
compacto, el de $25.000, perfectamente, pero no parece que está en los planes. Elon Musk está enfocado en la conducción autónoma como la principal vía de abaratar el coste de transportarse. No sé, ¿qué opináis? ¿Correcto? ¿Erróneo? No lo sé. Bueno, chicos, 300 personas me han acompañado aquí, así que muchísimas gracias a todos. Gracias por mantener un buen tono y ahí en el chat os lo agradezco un montón. Que tengáis una buena noche, que ya es tarde, mañana hay que madrugar. Esto ha sido pues el Tesla Earnings Call de 2021 y el cuarto trimestre. Yo creo que ha ido bastante bien. Es un poco difícil traducir en directo, pero creo que vale la pena. Y vamos a ver si lo repetimos dentro de 3 meses cuando tenemos la llamada del primer trimestre. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en breve en otro vídeo. Chao.